Bueno, continuamos con, con el programa de la Escuela de Verano, ya en la segunda sesión, de sábado por la mañana y en el plenario, con el que tenemos la intervención prevista de Julio Anguita, que nos va a hablar del porqué de la elaboración colectiva con participación democrática. Yo creo que no hace falta hacer una presentación de Julio en términos biográficos o políticos, es de sobra conocido, pero sí que creo que hay que destacar elementos que, más allá de haber sido coordinador general de Izquierda Unida o secretario general del Partido Comunista de España o incluso alcalde de Córdoba, yo creo que lo que muchas veces puede definir el tipo de político, de liderazgo o incluso el papel que ejerció Julián Guita al frente de la organización es que es licenciado en Historia y es maestro de profesión. Y yo creo que en ese sentido se define muy bien el tipo de liderazgo carismático que hoy en día está tan en boga y hay un debate sobre ese tipo de liderazgos y define muy bien un tipo de liderazgo que, y hago un aviso para navegantes, no es un liderazgo al uso de los que se hacen fotos, firman libros, todo lo contrario. Es un liderazgo de los que les gusta dialogar, de los que gusta hablar, pero de los que no entran en ese juego que hoy en día define muy bien lo que son la sociedad del espectáculo o las nuevas formas de representación o de valorización del capital político. Yo creo que es interesante plantear eso porque de lo que vamos a hablar es precisamente de algo en lo que Julio lleva escribiendo, publicando muchos años, que tiene que ver con la memoria, con el tiempo. Y vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestra historia como organización. No somos una organización, Partido Comunista sí, pero Izquierda Unida no tanto, con una historia de muchas décadas. Surgimos a mediados de los años 80, al abrigo de las movilizaciones contra la OTAN, con un intento de innovación política muy interesante, entendido en un contexto específico histórico y sobre todo en unas condiciones políticas muy determinadas. Ese ejercicio de memoria sobre el tiempo, sobre la historia, sobre el espacio, es muy relevante hoy en día porque, y yo creo que va a ser lo interesante del debate, estamos reproduciendo muchas veces los mismos debates ahora que hace 30 años y parece pues, que estamos en esa profusión de términos sobre convergencia, republicanismo, democracia representativa, democracia deliberativa, confluencia, cuando claro que en condiciones actuales no estamos hablando o no estamos inventando la rueda. Esos debates se dieron, esos debates algunos se superaron, otros no, se ha avanzado, hay que volver a repensarlos de nuevo y lo interesante de esta mañana es que podamos hablar de nosotros, pero en términos políticos muy profundos, no solo en términos metodológicos, no solo en términos organizativos, que contrastemos visiones, que pensemos en ello, que después en el apartado de intervenciones podamos preguntar en torno a esos desafíos, a esos debates, algunas cosas que hemos vivido como militantes, pero otras cosas que hemos escuchado como militantes y otras cosas que directamente no conocemos. El ejercicio de memoria, además, a mí me parece especialmente relevante por una cuestión, y es en lo que se centra para mí la diferencia cualitativa del interviniente, del ponente de hoy, que es esa vinculación como licenciado de Historia y maestro, ¿no? Que es la articulación pedagógica de determinados planteamientos, ilustrándolos con ejemplos históricos que no son para nada nuevos, que muchas veces lo tenemos y que para mí define muy bien el perfil de licenciado en Historia y de pedagogo. Yo no puedo resistir hablar de una experiencia que yo tuve como adolescente que me llevó a militar en Izquierda Unida en un mitin público donde yo escuchaba por primera vez al líder de Izquierda Unida en una campaña electoral. Y a mí se me quedó grabado, no recuerdo exactamente el ejemplo histórico, pero se me quedó grabado la forma de presentar. Puede ser que fuera a través del ejemplo de Solón, o puede ser que fuera la reforma de los Gracos, pero se está hablando de democracia. Y se está hablando de democracia de hace 2500 años para hablar de problemas actuales. Y yo creo que ese ejercicio pedagógico nos puede servir para hablar de las formas de participación política actuales, para hablar de la democracia republicana o la democracia aristocrática, que no es otro que el debate sobre democracia representativa electoral o democracia deliberativa, o para hablar, por ejemplo, de las formas de reproducción del capital político, para hablar de los liderazgos carismáticos, recordar que el ostracismo se utilizaba en la antigua Grecia para precisamente limitar a los liderazgos
demasiado carismáticos que podían poner incluso en peligro la democracia. Bueno, son cosas antiguas para hablar de cosas nuevas. Hoy vamos a hablar de elaboración colectiva, de participación política, de democracia, de republicanismo, en el sentido democrático, y creo que bueno, no me extiendo más porque lo interesante está por venir. Vamos a tener una parte de exposición y después lo interesante que es el debate, y sí os pido que tratemos de ubicar el debate en algo que es muy sugerente y muy necesario, que es el porqué de la elaboración colectiva con participación democrática y el por qué necesitamos debatir sobre esto en una organización que tiene ya pues, más de 30 años de historia. No me extiendo más, es un privilegio contar con Julio en esta escuela de verano y tienes la palabra. Gracias. Lo he quitado. Ya. Bien, buenos días. Nada más empezar, ya ha habido alguien que me ha hecho responsable de su militancia en Izquierda Unida. Con lo cual yo tengo que decir que, vamos, no tengo la culpa, vamos, de los sufrimientos que él pase en esta organización. Voy a desarrollar un tema que para mí ha sido la niña de los ojos del proyecto de Izquierda Unida, para mí. Hará 6 meses, a petición de nuestro coordinador general, yo le envié una especie de informe hablando de la génesis y el desarrollo de las áreas de elaboración, porque para Alberto le interesaba esta cuestión. La elaboración colectiva ha sido, repito, para mí, el fundamento del proyecto de la primitiva convocatoria por Andalucía y posteriormente de Izquierda Unida. Pero yo no voy a hablar de áreas de elaboración sino hasta el final, porque entonces parecería que yo vengo aquí a hablar de un método, de una didáctica, de una serie de caminos para que la gente llegue a saber cosas, y estamos hablando de un proyecto político. Por tanto, yo tengo que enmarcar la elaboración colectiva dentro de un proyecto político, para que quede claro. La elaboración colectiva está junto a una concepción del mundo, cómo cambiarlo. Forma parte, por tanto, de un proyecto político. En consecuencia, tengo que analizar ese proceso político para que al final, cuando yo hable ya de la elaboración colectiva en sus aspectos técnicos, sepamos ya de qué estoy hablando. Antes la he incardinado en un proceso. ¿Qué proceso? Para hablar de cualquier proyecto histórico hay que tener en cuenta la ecuación espacio-tiempo. Todo proyecto político se da en un espacio político, una coyuntura, en una sociedad, en un sitio, y se da en un tiempo, y se desarrolla a través de una cronología. Por tanto, yo me veo obligado, para terminar hablando de elaboración colectiva, de qué proyecto estamos hablando. Yo creo que estamos hablando de un proyecto casi único, con algunas variantes, y que ha tenido muchísimos nombres. Yo voy a desarrollarlos todos los que yo me acuerdo, viniendo del presente y yendo hacia atrás. Por ejemplo, ahora estamos hablando del cambio. ¿Y cómo podemos entender el cambio? ¿Qué queremos decir con cambio? Para mí, el cambio es un proyecto que tiende a que se den en nuestro país 3 condiciones fundamentales. Una democracia plena, entendiendo la democracia plena como tener atendidas las necesidades más perentorias. En segundo lugar, la plenitud de los derechos humanos, y la tercera, los derechos del planeta Tierra, la sostenibilidad. Para mí, esos son los 3 elementos fundamentales que podemos entender el proyecto de cambio. ¿Y cuál es el sujeto? Pues el sujeto son una serie de organizaciones, de colectivos, pero que ese proyecto parece ser que se está incardinando nada más que en sus aspectos institucionales. Todavía, yo por lo menos no he visto que ese proceso de cambio se enraíce en un sujeto abajo que obliga a que eso tenga lugar. Está solamente nadando sobre la superficie institucional. Pero este proyecto
viene de otro. No hace mucho tiempo se hablaba de un proceso constituyente. Es curioso porque muchas veces nosotros mismos repetimos las palabras, las repetimos a los periodistas, a nosotros mismos, y lo sustituimos por otro sin que tenga lugar en la base o en la sociedad el debate y la puesta en marcha. ¿Qué es el proceso constituyente? ¿O qué fue? Pues el despliegue de una fuerza o de un conjunto de fuerzas para ir a la ruptura. Hablar de proceso constituyente sin mencionar la palabra ruptura es hablar al aire. Estamos viendo en una situación con el tema de Cataluña en donde el régimen de la transición ya no da más de sí. Pero alguien está intentando cambiarlo desde la hegemonía de la derecha, se llama Rajoy. Ellos saben que ese proyecto ya ha muerto y hay que sustituirlo, y lo quieren sustituir por la continuidad del régimen. En eso están. Y creo que nosotros debemos estar advertidos. En consecuencia, cuando hablamos de proceso constituyente, yo entiendo que hay que retomar la fórmula que tuvimos en el año 75-76 de la ruptura democrática. Para mí, esto es una opinión muy personal, en la historia de España, en la historia contemporánea, la ruptura democrática es una señora que la tiras por la ventana y entra por la puerta, la tiras por la puerta y entra por la ventana. Es decir, está una factura que todavía la sociedad española no ha pagado, desde la época de Fernando VII. Porque, entre otras cosas, permitidme otro comentario, lo digo para después, para el coloquio, decimos, viviendo del régimen de Franco. Franco no inventó nada. Le vino dado, cogió ese material y lo fabricó el movimiento nacional. Le vino dado por Fernando VII. La lucha contra las libertades, la persecución del pensamiento, la Iglesia, los clericales más poderosos, la España más casposa, más cutre, más anticuada. Franco la hizo movimiento nacional. Está viva, viva y coleando. Coger los Twitter, aunque yo no tengo, pero me informa mi mujer, lo escribe la gente. Yo no tengo, en principio el médico me lo ha prohibido. Ver las cosas que se están diciendo a propósito, eso está ahí en la sociedad. Por tanto, el proceso constituyente es la ruptura. ¿Y quién es el sujeto del proceso constituyente? Bueno, pues habló de la mayoría de la sociedad, pero también con una parte fundamental de despliegue en las instituciones. Pero antes del proceso constituyente, ¿qué fue? La confluencia, ¿acordáis la palabra? Confluencia. ¿Y qué es la confluencia? Pues la confluencia fue, por lo que yo he visto, una sintonía de sinergias, de deseos, de aspiraciones, de buscar lo que siempre decimos, una especie de ritornelo que no acaba, hay que nos unimos la izquierda, a ver si nos unimos, hay como una especie de ejaculatoria laica en la que estamos implorando algo que nunca viene. Eso fue en un momento la famosa confluencia. El sujeto, pues el sujeto de aquello eran fuerza, colectivo, aspiraciones, estados de ánimo, talantes. Pero antes hubo otro proyecto llamado Convergencia, que esto fue sintonía de proyectos, no de sinergias. Y eran colectivos, los colectivos sindicatos, fuerzas políticas, movimientos sociales. Pero antes hubo otra cosa, que fue la forja del contrapoder, que lo lanzó el colectivo Prometeo. Forjar el contrapoder significaba organizar la victoria, porque el lenguaje se buscó así. Aquí hay que derrotar a alguien. Y ese alguien tiene que ser vencido en el campo de batalla. Y eso hay que forjar y tiene que ser vencido por un poder opuesto. Le llamábamos el contrapoder. Entonces se estaba pensando más en ganar la batalla. Y claro, ¿cuáles eran entonces los elementos, las alianzas que había que hacer para forjar el contrapoder? La mayoría social. ¿Pero qué mayoría social? Distinguíamos, como distinguía Carlos Marx, que la mayoría de la población que está subordinada la podemos entender porque todo el mundo sufre el paro, la precariedad, las diferencias de sexos, en el trabajo, en las relaciones familiares y un larguísimo jubilado, un larguísimo etcétera. Esa es la mayoría en sí. Pero para el cambio y para forjar el contrapoder, como decía Marx, hay que transformarla en mayoría para sí. Es decir, mayoría con conciencia.
Y por tanto, forjar el contrapoder era que esa mayoría, que muchas veces está abigarrada, dividida, que vota a la derecha en muchos casos, hacer posible mediante un proceso didáctico, pedagógico y de participación política, fuese la fuerza del contrapoder en un momento. Pero antes hubo más cosas. Antes estuvo la construcción de la alternativa. Esta fue la idea que lanzó Convocatoria para Andalucía y Izquierda Unida. ¿Qué era aquello de la construcción de la alternativa? Yo quisiera llamaros la atención de dos palabras: construir. Nunca dijimos somos, y yo me niego a decir somos. Queremos construir. Indica visión en positivo. No me gusta la palabra destruir. Yo nunca me he calificado por anti. Yo no soy anti nada. Yo soy pro socialismo, pro comunismo, pro... Y como consecuencia del pro, soy anti. Pero yo no entro llamándome anti, porque tengo que ofertar un proyecto que destaque más lo positivo. Construir la alternativa. Esto va a tener sus secuelas muy importantes en el proyecto de Izquierda Unida y, por tanto, en la elaboración colectiva. ¿Qué alternativa? Se definió que era triple. Era una cosmovisión. Alternativa de gobierno, el gobierno de turno, gobierno municipal, gobierno de la comunidad autónoma, gobierno del Estado español. Alternativa de modelo de Estado. Aquí ya entrábamos en otro nivel de profundidad. Modelo de Estado, podríamos hablar de la República, de Estado federal, de un Estado descentralizado, de un Estado, entendiendo el Estado por el conjunto de fuerzas dominantes en que la correlación de fuerzas fuese a favor de otros que entonces habían estado subordinados. Y la tercera era construcción del modelo de sociedad. Es decir, se iba buscando una sociedad distinta y hablábamos de la triple alternativa. Claro, hablar de la triple alternativa, teniendo en cuenta los tres objetivos, el inmediato, el gobierno, el modelo de Estado y el de sociedad, implicaba una alianza muy fuerte. ¿Y cuál era el elemento fundamental que podía hacer esa alianza fuerte? ¿Cómo ponemos de acuerdo a la gente para que se dé cuenta de que está dominada? Que se dé cuenta y no que sea convencida por el discurso de un tribuno, sino que lo toque, que lo palpe, que lo vea. Si la gente entra a tocar los problemas directamente y discute por ellos. Ahí está el principio de la elaboración colectiva. Cuando la gente entra a discutir de problemas concretos, siempre lo concreto, nunca lo abstracto llega después. Empieza a darse cuenta dónde está la dificultad y al encontrarse con otros elaborando y trabajando, surge la conciencia del nosotros, que es algo más que un yo, más un yo, más un yo, y elabora determinados programas. ¿Pero qué llamamos programas? Yo digo muchas veces que un programa no es una relación piadosa de deseos. Y vamos a acabar con el paro. Un programa tiene que decir lo que quiere, los mecanismos políticos y económicos y sociales con los que lo quiere construir, los plazos y, sobre todo, advertir las dificultades y, por último, saber quién es el enemigo a batir. Una fuerza política, si no sabe quién es su enemigo, está sobrando en el campo político. La derecha nos da una lección clara, saben quién es su enemigo. Nosotros nunca. Alguna vez en la historia hemos tenido claro quién es nuestro enemigo, pero a veces nos equivocamos y confundimos. El enemigo es un conjunto de ideas, de proyectos y de prácticas y nosotros lo confundimos con un problema de siglas. Quiero decir, para que si no queda claro lo voy a aclarar, que para mí el proyecto que encarna el PP es mi enemigo, pero ese proyecto lo tienen otros, también son mi enemigo. Es decir, yo no hago una enfrentación, una confrontación con sigla, nunca, sino con proyectos, con valores, con ideas, con concepciones, con desarrollos. Y si no se tiene claro quién es el enemigo, evidentemente mis programas carecerán de un elemento fundamental. La alianza también se hace teniendo en cuenta unos valores y unos programas que van a desencadenar conflictos. El cambio sin conflicto es una quimera. Siempre hay conflicto. El conflicto forma parte de nuestra vida. Lo tengo con mi compañera, lo tienes con tu compañero, con tu hijo, con tu mujer, con tu madre. El conflicto forma parte permanente de nuestra vida, como el pacto. Todo el día estamos pactando. Yo pacto con mi mujer 3 o 4 veces al día.
Y cualquiera pacta, porque tenemos que estar tolerándonos en determinados momentos. Eso es un pacto. Por tanto, esos que hablan de contra los pactos, el pacto depende, el problema es qué es lo que estás pactando, y con quién y en qué momento. Bien, esto es formar una política, cultura que yo llamo de gobierno. Ya entramos a aterrizar en aquel proyecto que fue la primitiva convocatoria por Andalucía. Se llamó Construir la Alternativa. Pero antes había otra cosa. Y vamos a llegar en principio al origen. Antes, estoy hablando del año 1975, la inmensa mayoría no era ni proyecto, se llamó la construcción de la democracia político y social. Y el sujeto era un bloque histórico que tenía que conducir a nuestro país a una democracia político-social avanzada. Y eso venía en un documento del cual voy a leer un breve párrafo. Esto se llama Manifiesto Programa del Partido Comunista de España, aprobado en la Conferencia de Roma, estábamos clandestinos todavía, de 1975. Yo le he utilizado esto cuando a veces en el desarrollo de Izquierda Unida ha habido debates en el partido que decían, pues vamos a aliarnos. Esto es teoría del propio Partido Comunista. El Partido Comunista considera que desde ya habría que comenzar a elaborar el proyecto de una formación política capaz de sumar todas las tendencias socialistas sin sofocar a ninguna, sin anular sus características ideológicas, sin comprometer su fisonomía particular, su independencia, su campo de acción pronto. Esa nueva formación política, incluyendo partidos, agrupaciones, organizaciones diversas, que no sacrificarían sus estructuras, su ideología ni su programa específico, podía dotarse de un programa común elaborado colectivamente. Esto está en el espíritu de mucha gente que estábamos en el Partido Comunista de España. Es decir, sabíamos que había que organizar una alianza social fuerte. Pero aquí hay un problema que apareció después y que llega hasta nuestros días. Lo he vivido como coordinador general de Izquierda Unida y como militante. En este escrito hay dos visiones que ahí se han casado. Una habla de formar un bloque, que implica alianza, implica elaborar programas, y significa unidad de varios. Pero a continuación dice de tendencias socialistas, es decir, este párrafo que habla de integrarse con otros, pero solamente especifica del campo socialista. En ese párrafo hay, por tanto, una pequeña divergencia de criterio que se manifiesta en lo que yo muchas veces he hablado de las dos almas de Izquierda Unida. ¿Cuáles son las dos almas de Izquierda Unida? Las dos almas de Izquierda Unida que, por una parte, estaba diciendo quiero construir la alternativa, tengo que aliarme con todo lo que hay fuera en la calle que está vivo, y otra que dice no, con lo que ya institucionalmente está reconocido. Esto venía de una cultura que era la siguiente. En nuestro partido, en el Partido Comunista de España, había una dirección con mucho prestigio, pero que radicaba en París, fundamentalmente. En Francia, la cultura de la izquierda, desde mucho tiempo, ha sido una cultura basada en la unión del Partido Comunista francés y el Partido Socialista francés, en un bloque, en un gobierno, es decir, todo se estaba pensando en esa alianza, muchas veces institucional. Mientras que el Partido Comunista del Interior, los que estábamos aquí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el partido, en la clandestinidad en Córdoba, no existía Partido Socialista. ¿Qué existían? Anarquistas, asociaciones de vecinos, cristianos de base, ecologistas, es decir, todas esas tribus que están por ahí, pero que estaban luchando contra Franco y elaboraban programas. Luego, estas dos culturas, y llamo la atención para que entendamos lo que pues ha venido ocurriendo, se concitan en este documento. Son dos visiones. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que ya hemos entendido dónde está el germen del conflicto y las distintas palabras que han ido desarrollándose hasta llegar a la última, que es el cambio, tengo que hablar de unos hechos, una cronología de hechos, para enmarcar ya lo que yo voy a explicar al final. Para que no me falle ninguna fecha, lo voy a leer. Todos recordamos algunos y otros sabéis que hubo una transición. El Partido Comunista de España
la plataforma, la Junta Democrática, plantearon la ruptura democrática. Es decir, detrás de Franco tiene que haber una votación que diga monarquía o república. Y vamos a ver lo que hay. Eso se planteó. De aquello fue el sueño de una noche de verano. Podemos discutir en otro momento. Y se llegó a una cosa que se llama transición, que dio por sí una constitución, pero se produce un fenómeno que muchas veces nosotros lo hemos visto en la historia y no hemos analizado. Yo ya he dado algún elemento para que veamos cómo se encaja esto en el modelo. En el año 1979, el Partido Socialista Obrero Español deja el marxismo. No hacía nada nuevo. Ya la socialdemocracia alemana, en 1957, en el Congreso de Bad Godesberg, había dejado el marxismo, porque entendía que el desarrollo capitalista avanzado podía atender a las necesidades que demandaba la sociedad. Pero en el año 79 también el Partido Comunista de España abandona el leninismo. Detrás de ese abandono había otra cosa. Había la transformación de dos organizaciones de la izquierda en dos organizaciones de izquierda, pero incardinadas ya en la lucha electoral exclusivamente. Eso era lo que había ahí, en el fondo. La homologación con el resto de fuerzas políticas que estaban en el ámbito europeo. Y toda una cultura de elaboración en el interior, de lucha, de alianzas, fue cayendo por el sumidero. Al principio no se notaba, pero ahí estaba el germen de lo que vino después. Claro, la señal, los pactos de la Moncloa. No sé si sabéis lo que fueron los pactos de la Moncloa, en un momento en que la democracia parecía, lo que se decía, que se estaba tambaleando, que podía caer, se firman una política de rentas, en el fondo, con los cuales los trabajadores entregaron mucho, dieron mucho. Y en el momento que aquello no fue cumplido, la señal de que el pacto no era tan bueno es que no salimos a la calle, a simplemente que el gobierno de Suárez cumpliera lo que se había firmado. Ese fue el toque de atención, el clarín, como se llama, de Corpus Christi, diciendo, aquí está pasando algo, 1979. Pero continuemos con la historia. En el año 1982 hay dos desastres electorales de los comunistas españoles. En mayo del 82, el Partido Comunista de Andalucía, que era fuerte, que había luchado por la autonomía más que nadie, le llenábamos de masas los mítines de Rafael Escuredo, pues sacamos nada más que 8 diputados. 8. Claro, hay una frustración tremenda. ¿Por qué? Pero vino octubre, que fue peor, porque en octubre el Partido Comunista de España sacó 4 diputados. De 23 a 4, pues hacéis la resta. Aquello originó un debate, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? Si el Congreso que abandonó el leninismo, que sin comisiones obreras, ¿qué está pasando? Claro, cuando eso ocurre, aparece tras Santiago Carrillo Gerardo Iglesias, el secretario general, y lanza, la primera vez que se lanza en España, la palabra convergencia. Y Gerardo Iglesias no tuvo tiempo de desarrollar, pero sí apuntar. No podemos trabajar en construir algo si no es con la gente, organizada y en torno a lo concreto. Eso le valió un debate tremendo con Santiago Carrillo y una circunstancia que mejor no es recordar. Lo que ocurre es que, tras eso, en el año 1984, en Andalucía se produce la creación de Convocatoria por Andalucía. ¿Y por qué surge Convocatoria por Andalucía? ¿Cuáles son las características específicas como respuesta a una situación? Pues voy a evocarlas con toda la brevedad posible. La primera es que queda claro que Convocatoria por Andalucía deja asentado que con el Partido Socialista Obrero Español no se puede hacer una alianza estratégica. Táctica, tal vez, en algún ayuntamiento, siempre con programa, pero pensar que en la formación de un bloque alternativo para este cambio que estoy planteando, contar con el PSOE, era una quimera. Eso era muy difícil de entender para mucha gente, muchos camaradas míos, porque teníamos la cultura de la izquierda, todavía se sigue diciendo izquierda,
Todavía seguimos utilizando la palabra izquierda para calificar a quien en su historia más reciente no lo ha demostrado. Pero es un truntún que tenemos todavía cultural ahí de repetición de fórmulas sacrales porque no queremos ver la realidad, nos negamos. Entonces, aquella primera decisión, es decir, romper con el PSOE como elemento de alianza estratégica. En segundo lugar, esa ruptura significaba que nosotros, con toda la modestia del mundo, íbamos a intentar construir la alternativa, con modestia y con más gente. Es decir, es un giro radical de las alianzas, un cambio total. Era volver en cierta medida a lo que el Partido de Interior, que estaba en España, había hecho, trabajar con otras tribus. Pero claro, esto ya estábamos en una época de no dictadura, de libertades democráticas, con muchas comillas. La segunda cuestión, o la tercera, es ¿con quién lo hacemos? Y si son tan variados, ¿cómo podemos llegar a que haya un entendimiento? Partíamos de una idea muy importante. Lo concreto une, lo abstracto separa. Con mi experiencia de alcalde, yo había observado que había momentos en que cuando se debatía de cosas que parecían teoría política o abstracta, había división. Si discutíamos, permitirme la simplicidad, sobre dónde colocamos la farola, dónde alumbra más, pues había acuerdo. Luego entonces nosotros, al enfrentarnos contra la derecha, teníamos que llevarlos al terreno de la concreción, porque siempre que nos enfrentamos a la derecha en el terreno de lo abstracto, te sale a relucir con triquiñuelas. Hay que llevarlo al modelo del parado, de la mujer que cobra menos que el hombre trabajando lo mismo, al modelo del jubilado. Hay que llevarlo al terreno que se toca y que ahí lo llevemos los que lo estamos padeciendo. ¿Quién no tiene un hijo en paro? Yo tengo 2. Y habrá gente así. Por tanto, el problema de esa convocatoria era aterrizar la política de los grandes discursos y asentarla en los problemas diarios, siguiendo un método que se llama un método inductivo. En enseñanza tenemos 2 métodos. Deducción, cuando yo enuncio un principio general y después se lo aplico a las cosas. O el método inductivo, empezar con las cosas más concretas, la gente va aprendiendo y de pronto, descubre. Yo he preferido siempre en enseñanza el método inductivo, partiendo de lo concreto hacia lo abstracto. Pero además, la gente, por tanto, tiene que hablar de problemas concretos. Y si empieza a trabajar en ello, muchísimo mejor. ¿Por qué? Y aquí utilizo un poco una máxima socrática, porque Sócrates para la política es muy importante, ¿eh? Las masas han necesitado siempre de la claridad política. Fijaros un ejemplo que estos días, que se cumple 100 años de la Revolución Soviética, pues lo han puesto. Cuando todo el partido está discutiendo que si la revolución democrática, la revolución socialista y demás, llega Lenin y dice una cosa muy sencilla, pero hay que ver las obviedades y las cosas sencillas, el tremendo valor revolucionario. Una historia, paz, pan y tierra, punto. De tal manera que incluso en un alto debate político, si introducimos una propuesta programática muy sencilla, socialdemócrata tibia de 4ª categoría, que es rechazada por los radicales porque esto es que hacer juego a la burguesía, desencadena una reacción. Por ejemplo, salario mínimo 1.000 euros. Cuando esto lo propusimos en el Frente Cívico, pues ya lo está proponiendo el PSOE. Siempre hemos ido por delante. Bueno, ¿qué ocurre? Que si yo pongo salario mínimo 1.000 euros, tengo que hacer cuentas. ¿De dónde lo saco? Ya tenemos que estar estudiando. Y al sacarlo, tengo que hablar, quiera o no quiera, de impuestos, porque el dinero hay que sacarlo de algo. ¿Y de dónde lo pongo? ¿Y dónde lo quito? Pues vamos a discutirlo. Ya estoy creando cultura de gobierno. Y ya el poder empieza a inquietarse, porque lo he llevado al terreno de lo concreto. No entremos nunca a pelearnos con la derecha en problemas abstractos. El comunismo es mejor. Que no. El tío que está parado, la mujer que está parada. ¿Cómo se hace esto? Ahí les dominaremos, porque además ahí vendrá la gente que entenderá para qué trabaja. ¿Y en qué era entonces la elaboración colectiva para formar la alianza? Enfrentarlos a los problemas. Recuerdo que en aquella campaña del año 86, yo fui personalmente como candidato a hacer programas en los que me había tocado. Y me tocó en la provincia de Huelva
en la provincia de Cádiz, iniciar la creación del programa electoral de gobierno de la Junta de Andalucía. Y aquello fue un poema, pero yo lo pasé muy bien, porque se llamaba A los pescadores, a los pescadores. Algún que otro patrón, íbamos con técnicos, algunos de comisiones obreras, que estaban allí. Al principio se rascaban la cabeza, pero empezaron a hablar de la trailla, del arrastre, porque el pescado no sé cuánto, empezaron a hablar. Y los técnicos interpretaban aquello. Y cuando después de muchas sesiones, donde la gente se dio cuenta de que sabía, porque la máxima socrática es la siguiente: la gente no sabe que sabe, y nosotros tenemos que enseñarle que sabe, pero no sabe que sabe. Esto es tremendamente revolucionario, porque le da confianza a las masas, las hace sentirse que son capaces de hacer y que lo que dicen los grandes economistas, ellos pueden entenderlo. Es el secreto de la gran alianza. Por eso la elaboración colectiva contiene en sí un germen de cambio profundo. ¿Qué es incómodo? Pues claro, la gente muchas veces, y los dirigentes muchas veces, preferimos la gran soflasma y no entrar en los programas. Bueno, pues se hizo un programa de pesca que todavía aguanta el paso del tiempo. Y así pasó en educación. Por tanto, aquella elaboración era el elemento fundamental de la nueva alianza que se estaba construyendo. Pero había más elementos. Nos enfrentábamos al tema que hoy debatimos de la cultura de gobierno, cultura de la calle, de la oposición, instituciones, un debate falso, tramposo, muy tramposo. Vamos a ver, las instituciones son necesarias aquí y en una revolución socialista, porque si triunfamos tendremos que organizar la sociedad y habrá unas instituciones. Por tanto, nosotros no podemos ser antiinstitucionales por sí. En todo caso, estaremos contra esta o aquella institución, o cómo es manejada, o cómo es gobernada. Pero instituciones habrá, hasta que llegue el comunismo que dice que no va a haber instituciones. Bueno, pues todavía queda, no va a ser mañana. En consecuencia, nosotros no podemos caber que lucha de las instituciones, no. Otra cosa es lo que hacemos en las instituciones. Y cuando se llega a las instituciones, hay que tener en claro una cosa: se desembarca en terreno enemigo. Esas instituciones nunca han sido hechas por nosotros. Las vamos a administrar durante un tiempo, el que dure la legislatura. Y tenemos que hacer dos cosas. Una, administrar para la mayoría, pero otras, cambiarlas como un calcetín. Y si yo no puedo cambiarlas porque la ley lo impide, hay otro elemento que daba la elaboración colectiva. Se llama el uso alternativo del derecho. Dicho de otra manera, cualquier ley siempre puede ser interpretada desde otro punto de vista. Eso lo aprendí yo siendo alcalde y coloco un ejemplo que será mejor que más palabras. Cuando yo fui elegido alcalde, Córdoba es el cuarto término municipal mayor de España, después de Lorca, Badajoz, Cáceres, Córdoba. Tiene casi 50.000 habitantes en barriadas periféricas: Peredón, Higuerón, Villarrubia, Alcolea. Y tenía entonces 6 alcaldías pedáneas. Había alcaldes que los elegía, según la ley, el alcalde de Córdoba por decreto. Nombro. Nosotros no podíamos cambiar la ley, pero hicimos una cosa, pusimos una urna. Y fue la gente a votar, y entonces yo como alcalde me comprometí a elegir al que la gente había votado. ¿Veis cómo se puede hablar a veces a la ley? Lo que pasa es que hay que estudiar la ley. Y aquí está el secreto: hay que estudiar. Y estudiar no significa sacar título universitario. Es lo que hacían los militantes, saber qué pasa en mi entorno. Un militante que no sepa en su barrio cuánto paro hay o cómo funciona, ¿en dónde milita? Quizás en el Betis o en el Sevilla, pero no milita, o está afiliado simplemente. Entonces, eso obliga, en consecuencia, a entender. Porque cuando nuestros cargos llegaban, como me pasó a mí, al ayuntamiento con una gran ignorancia, no deben olvidar algo que a nosotros nos sirvió. Cuando se le dice al secretario, no tenemos ni idea. Ahora, sí sabemos una cosa: somos el gobierno de la ciudad porque no ha elegido el pueblo. Esto es, ojo, fue mano santa. Y ahora aprendí a aprender a utilizar la ley en sentido alternativo, a ceder,
Porque cuando se llegan a las instituciones con un proyecto de cambio que no podemos abandonar, porque es la aguja que nos marca el norte, sí debemos saber otra máxima. El gobernar, incluso la propia revolución, es una transacción permanente entre la utopía y la realidad del momento. Los revolucionarios han tenido que transaccionar al día siguiente, porque nos quedamos con la imagen de la revolución el día de la toma del Palacio de Invierno. ¡Qué bonito! ¿Y al día siguiente qué? O cuando Fidel Castro entra en La Habana, ¿y al día siguiente qué? Hay que decir, y es cubano, que hay que trabajar. Pero hombre, si está cogiendo el mango, tengo aquí la morena y lo otro, y venga el son. No, que hay que trabajar. Es decir, la revolución al día siguiente se carga de números, de cifras, de cantidades, de esfuerzos, de valores, de lucha y de sacrificio. Y para mí es más hermosa que la otra. La otra se queda ante el cuadro. Esa es una gesta, una épica. La épica ya no está en los grandes discursos, está en el día a día, en el conseguir ir transformando. Esto es la dureza de la elaboración colectiva. Hace que la gente se empape de la cultura de gobierno. Nuestros cargos se quejan una vez, es que la gente no entiende de las dificultades. No entiende. Pues ir a explicárselas. Lo hemos hecho. El alcalde que os habla lo ha hecho. Y hay que pelearse con ellos. ¿Quién hay que decirle siempre a la gente que lleva razón? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que el pueblo nunca se equivoca? Eso es mentira. Nos equivocamos todos. Y el pueblo también. Lo que pasa es que si somos demócratas hay que hacerle caso hasta en las equivocaciones, que es una cosa distinta. Pero la de razón no. Es un contacto que es conflictivo, como el amor. ¿Entendéis una relación de pareja todo el día hostias? No. ¿Y a besos? Tampoco. Perdonadme el ejemplo, ¿no? Es que no puede ser. La realidad, el cambio es conflictivo, la tensión es permanente, es dialéctica. Eso es la elaboración colectiva, enfrentar a la gente con problemas que ella ha oído, por qué valen tanto los medicamentos, lo oye un medicamento y da la opinión, y hace un programa, una propuesta. ¿Qué se consiguió con esto en Andalucía? Pues se consiguió una cosa muy curiosa. Teníamos 19 parlamentarios, el PSOE tenía mayoría absoluta, como siempre, en Andalucía. Y en los 3 primeros años, cuando cojáis el orden del día de los plenos, Izquierda Unida tenía más propuestas que el PSOE. Y la imagen es la siguiente, si os gusta el tenis, el gobierno del PSOE al fondo de la pista, devolviendo pelotas porque no podía hacer otra cosa. Claro, brazos a botar, caramba. ¿Y de dónde salían esas propuestas? De la elaboración colectiva. De miles de personas en enseñanza, en sanidad, elaborando, llevando. ¿Tuvimos conflictos? Sí. Voy a explicarlo porque esto ya después desemboca en la génesis de los problemas de Izquierda Unida. El conflicto era el siguiente. En el momento en que la gente elabora programas y su esfuerzo lo ve puesto en un papel negro sobre blanco, tiene derecho, y lo tiene, ¿qué han hecho de esto mis diputados o mis concejales? ¿Qué alianzas se han hecho sin consultarme? Es verdad, ¿no? Es decir, la dirección debe saber que ella dirige, pero que tiene que tener en cuenta esa opinión, que pesa, porque elabora. También es verdad que hay gente que, habiendo sido vencida en un debate en la dirección, se va a las áreas a organizar la guerrilla por su cuenta. Pero esto es un fenómeno humano. Existe y hay que saber con qué mecanismo se puede corregir. Porque lo tuvimos en el primer momento. ¿Por qué? Porque aquello fue convocatoria para Andalucía. La organizó el Partido Comunista y vinieron gente de todas las tribus que había por Andalucía. Nos quedamos fríos cuando en la primera convocatoria que se hizo de programa fuimos desbordados. Venía gente que no avisaba y no sabía dónde meterlo. Aquello fue algo impresionante, el eco que tuvo. Claro, pasando el tiempo, aquí se forma en Madrid la Izquierda Unida con varios partidos políticos y los demás tuvimos que aceptar la alianza y nos pasamos a llamar Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Pero había un problema. Izquierda Unida era entonces una alianza de partidos, un acuerdo electoral. Hubo que ponerlo. Y entonces ya había 4 partidos y la convocatoria por Andalucía. Y los partidos, este juego, hay las listas, cuando llegan las listas, riámonos de las batallas del paso de las Termópilas. Es tremendo. Claro, pero se fue tirando para adelante. Esto es sucintamente el elemento de que es la elaboración colectiva.
Cuando la elaboración colectiva de Andalucía se enchufa al primitivo proyecto de Izquierda Unida, eso se hace en un consejo político estatal, se llamaba entonces así, de junio de 1989. Todo el andamiaje de elaboración colectiva, de construcción de la alternativa, de otra forma de hacer política, etcétera, se enchufa y es asumido. Asumido primeramente por el Partido Comunista de España, que era la fuerza hegemónica. Y entonces las cosas eran así. Y entonces se comienza a desarrollar aquella Izquierda Unida. Y comienzan a hacerse las áreas de elaboración. ¿Y qué puede hablarse de aquella época? Pues, por ejemplo, hoy que estamos discutiendo sobre el tema de Cataluña, os tengo que decir que el único partido que ha hecho un proyecto de Estado federal es Izquierda Unida. Lo que pasa es que tengo que deciros que, para desgracia, duerme en las estanterías y anaqueles de las organizaciones sin que apenas nadie lo haya leído. Fue un trabajo que duró 7 años, con 2 conductores del trabajo, el compañero Jaime Pastor y el compañero Luis Carlos Rejón. Tenemos una propuesta de Estado federal que yo he llevado junto con ellos al Lehendakari Ardanza y a Carol Rovira, de Izquierda Republicana, y nos parece perfecto, pero nosotros somos independentistas. Está ahí. Bueno, se elaboró un proyecto de Estado federal a través de la elaboración colectiva, o un sistema de retribución de los funcionarios públicos. No habéis oído hablar de esto, ¿verdad? Como también se elabora todo un plan energético alternativo, con la creación de un concepto nuevo, el negavatio. El negavatio como cómputo de la energía que se puede ahorrar no utilizando determinadas medidas. O cuando se habló de la obsolescencia programada, que era decirle al ama de casa: oiga usted, señora, o al amo de casa, que la lavadora que usted ha comprado le va a durar 10 años, porque está programada para que dure 10 años. Pero eso la gente lo sabe, porque le afecta. O cuando se elaboran 113 propuestas en un debate al Parlamento, que yo voy leyendo, con medidas como la elección del fiscal general del Estado, como que los imputados y condenados paguen lo que deben y no que se les exima, están elaboradas en la base de Izquierda Unida, a través de una elaboración colectiva en medio de crisis sin cuento que hemos tenido en Izquierda Unida. Pero aquello funcionó porque se hacía la alianza. Es decir, la elaboración colectiva tenéis que verla como alianza de la gente en torno a un proyecto, es la clave. Y bien, dicho esto, en Madrid, o estando ya la elaboración colectiva y el proyecto de Izquierda Unida a nivel federal, el debate que ya he apuntado que pasó en Andalucía, aquí se multiplicó por 10 o por 12. Las direcciones, yo soy la direczione y yo marco la línea política y yo me alío con quien quiera. Y decían los que elaboraban: un momento, hemos hecho esto partiendo de la alternativa. También hubo gente que, derrotada en los debates de tipo político, se refugiaba en las áreas, y entonces había unas áreas cada vez más reducidas, más reducidas. El área era 1 y 4 más, y llegaban poniendo el peso de la espada del nombre del área. Pero ya está el antihumano. En consecuencia, esa elaboración colectiva que se desarrolló en en Andalucía, de la siguiente manera. El proyecto de convocatoria comenzó por elegir a un candidato, servidor, y se lanzó el tema de las áreas. Cada 15 días se reunía el área de la presidencia, que presidía un servidor, que era el candidato a presidente de la Junta de Andalucía. Estaba rodeado de los coordinadores de área, que eran exactamente la réplica de cada consejería de la Junta de Andalucía. Si había una consejería de economía, un área de economía. Si había un área de pesca, un área. Es decir, la réplica al gobierno. Y aquella área de la presidencia trataba como un consejo de gobierno. Claro, había cosas que no sabíamos, pero nos habíamos imbuido de algo que yo echo de menos en la izquierda: la cultura de gobierno. Y quiero ser claro, no me refiero a que nosotros dejemos la calle. Digo que nos imbuyamos de que alguna vez, si tenemos que gobernar, tenemos que saber gobernar. Si no, no vamos a hacer nada. Pero además, la calle, hay que cambiar el concepto de movilización. Estamos equivocados. Yo no me gusta la movilización entendida solamente como ocupar las calles. ¿Y después qué? ¿Cuántas huelgas generales se ha hecho en este país? ¿Y al día siguiente qué? ¿El gobierno aguanta? ¿Qué pasa? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cuántas exhibiciones de siglas donde hay más siglas que asistentes? Estamos cansando al personal, aburriéndolo por excesivo movimentismo.
La movilización también consiste en la elaboración colectiva, que la gente vaya yendo, se interese. Esa movilización es más fructífera que la otra. La otra, ¿sabéis lo que es? Es más cómoda. Y además, el ego me lo refuerzo que da gloria. He estado con una pancarta, he corrido delante de la policía. Bien, bonito. Magnífico para el entrenamiento si vas a los Juegos Olímpicos, pero no me sirve. No me sirve. Esa pseudocultura de la heroicidad del pasado ya no sirve, porque además tampoco la vas a desarrollar. Si no estás en la lucha diaria sabiendo lo que defiendes, no te vas a enfrentar a la policía. Porque cuando venga la policía y tú no estabas entrenado, dices, ¿yo para qué? Me voy corriendo. Es decir, la formación de la fuerza, del carácter, se hace en las pequeñas cosas, pero teniendo siempre un proyecto que ilumina. Le preguntaron una vez a Marx que definiera lo que era el comunismo. Perdonadme que ponga ejemplo del Partido Comunista de España, pero yo vengo de ahí, ¿no? En fin. ¿Qué es el comunismo? Dice, pues el movimiento real que permanentemente va resolviendo problemas. Es decir, soy comunista porque tengo leído el martillo, no. Soy comunista porque... No. Dice, no. Los comunistas no tenemos otro fin ni otra actividad que trabajar con los demás en pos de un proyecto. Y nunca olvidar que en la acción de cada momento tengo presente el objetivo final. Ya está, ese es el misterio. Ya menos puño en alto, menos internacionales, de vez en cuando, una vez al año, como en Pascua Florida, como la Iglesia, vale. Pero el problema es este, en lo concreto. Claro, esto es la herencia que se recoge en las áreas de elaboración. Esa área de presidencia, cada mes, se reunía con los 4 secretarios generales de los 4 partidos. Era ya el directorio máximo. Pero los coordinadores generales, los coordinadores de área, ¿quién los elegía? La base. Y la base, al elegir a los coordinadores generales, estos elegían al coordinador general de área, que era entonces la mano derecha del candidato, porque era como su primer ministro, el que llevaba los problemas concretos. Esta es la idea fundamental que hubo ahí. Repito, bajar hacia la cultura de gobierno, porque cuando se tenga cultura de gobierno, no quiere decir de gobierno para administrar lo que hay, sino de gobierno para luchar contra lo que hay. Tienes que tener fuerza en la calle, pero una fuerza consciente. Esa exhibición que se dio, no sé si hace 2 años o 3, de poner 1,5 millones de personas cuando los parados, ¿por qué después no continuó? Cuando se dijo, cuando volvamos a Madrid, tenemos que doblar, hubiésemos acabado con el gobierno. 3 años, 4 años subiendo, pacíficamente no lo aguantan. Pero llegaron las elecciones y automáticamente cambió. Las organizaciones se cansaron porque hay una cosa en todo esto. La elaboración colectiva significa paciencia, tesón. Y estamos en una sociedad muy poco tesonera. Estamos ante una desgracia para la inteligencia. En la época del tuit, del Facebook y del chateo, el momento, el segundo, prima más que los 10 minutos de la reflexión. Y la izquierda es pensamiento y acción, reflexión. No podemos hacer reuniones por chat. Eso es un tremendo disparate, un error tremendo. Ni política con el tuit. Porque un dirigente suelta un tuit que se va y se pierde en montones de tuits. El dirigente debe ser reflexión elaborada desde abajo, discurso, proyecto, hacer pensar. Y hacer pensar para que se trabaje. Claro, esto es una contracultura a lo que hay. Lo que hay es que la gente oye una información y mañana será olvidado, porque hay una inundación, una catarata. ¿Qué obliga a la elaboración colectiva? ¿Cuál es el problema? Y sobre todo a lo siguiente, y voy terminando. En la elaboración colectiva de la política de sanidad, nosotros no queríamos solo a médicos, queríamos gente del común, ferroviarios, maquinistas, yo qué sé, maestros, jornaleros, porque uno de los secretos que tiene la especialización del saber es que organiza auténticos sabios, pero el saber entonces queda en poder de unos pocos, no se generaliza. Y hay elementos de la política económica, de la política industrial, de la política de sanidad o de la política de enseñanza que son accesibles para todo el mundo.
Cuando llega la especialización, para eso está el especialista. Eso se aprende en la área de elaboración. Cuando un jornalero oye a un médico hablar de que es mejor prevenir que curar, empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Qué bebe? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿Qué haces? ¿Cómo vive? Y entonces empieza a surgir la idea de la sanidad preventiva, que en un momento hará posible que nos gastemos menos en farmacia porque la hemos evitado la enfermedad. Eso se aprende, ¿cómo? En la área de elaboración colectiva. ¿Y quién la aprende? El jornalero. Que le ha oído al médico, él también opina y da su opinión. Como veis, eso tiene una carga de profundidad muy fuerte. Eso sí, es muy incómodo, es lento, no aparece en los tweets, se difumina aparentemente el papel de los dirigentes, no de los líderes, que yo distingo, porque el papel de los dirigentes es primeramente ser la visualización de un proyecto colectivo, siempre de un proyecto colectivo, basado en ese trabajo. Bien, he dado una simple mirada del porqué de la elaboración colectiva. Y como veis, no se trata de áreas ni de hacer los programas y qué bonito es, sino lleva una carga de construcción política alternativa. Difícil, pero creo que es la única que puede acabar con el sistema. Por otro camino, creo que no. He terminado. Yo creo que ha sido una intervención breve, pero para nada simple, ni mucho menos. Así que podemos aprovechar el tiempo que queda para hacer una serie de preguntas. Sí os pediríamos que fueran concretas, relacionadas con la exposición que ha hecho Julio, y que pueda sugerir cosas para seguir con ese debate que a mí me parece muy sugerente. Creo que Marga tiene el micrófono. Levantamos la mano y vamos por riguroso orden de aparición. Nombre. Y por favor, presentaros cuando hagáis la pregunta y... Hola, ¿se escucha? Muy buenas tardes, Julio. Nombre, y buenas por favor, tardes a para que todos. te pueda contestar después. Preséntate. Me llamo Santiago Santiago. y vengo de las Juventudes Comunistas de Aranjuez. No sé si conoces el pueblecillo de aquí de Madrid. Y No, quería no es un pueblecillo, es una ciudad. Bueno, sí. Y quería hacerte dos preguntas rápidas y concisas. Lo primero es si también tienes que tener en cuenta cuando te unes con una organización también las acciones políticas y no solo el programa electoral. Y otra más, ya que vengo representando al PCE de mi pueblo, si crees que el PCE ahora mismo puede estar dentro de la unión de los partidos de izquierdas, y si no es ahora, ¿cuándo? El PC, y si puede estar en la Unión del Partido de Izquierda. Y ya está. Pues si no van a ser muchas, si queréis yo contesto cada 5. Venga. ¿Eh? Hacemos una primera tanda. Preséntate, compañero, y... Yo me llamo Juan, me conoce, vengo de Córdoba. Y yo la pregunta que voy a hacer también es muy concreta. Julio ha hablado de una elaboración colectiva. Yo le voy a preguntar si digo una cosa que yo creo que es importante. ¿Por qué no se desempolva todos esos documentos que se han elaborado y construimos, no siempre empezando desde cero? Gracias. Por allí hay otra persona que quería... Buenos días, gracias Julio. Una pregunta muy concreta. Yo soy Preséntate. Urco del Campo, vengo de Huesca. ¿Urco? Urco del Campo, vengo de Huesca, y la pregunta es muy sencilla. ¿Qué hemos hecho mal en esta? Porque ayer se planteaba en alguna de las mesas la vuelta al mundo rural, o ¿qué hemos hecho mal en esta organización para que, teniendo tantos jornaleros, incluso también de la clase trabajadora, ¿no?, en el mundo rural, no acabamos de llegar como organización a ese mundo rural, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal y cómo lo podemos revertir? Cuarta pregunta.
Clara, de Madrid. A mí hay una cuestión... Clara. Hay una cuestión que me preocupa en este momento político, tiene que ver más con el partido que casi con IU, que es la cuestión del identitarismo. Es decir, que en un momento en el que la apuesta por el cambio, el bloque histórico, está encima de la mesa, muchas veces nos movemos o nuestra organización se mueve hacia posiciones identitarias que creo que tienen muy poco de identidad comunista. Entonces yo creo que uno de los remedios frente al identitarismo pasa por definir realmente una identidad comunista, una identidad que nos define a nosotros, ¿no? Y quería un poco saber, que sé que no tiene vinculación con la intervención que has hecho, pero si podías reflexionar sobre esta cuestión. ¿Cómo combatir el identitarismo en las organizaciones políticas? La última de esta ronda. Hola, buenos días. Soy Jesús de la Asamblea de Moncloa Aravaca de Izquierda Unida, de Madrid. Yo, casi por generación, estamos hablando de la misma época. No sabes hasta qué punto he entendido cuando hablabas de Partido Comunista del Interior frente a la dirección de fuera. Eso es algo que yo he vivido también. Pero quería comentarte una cosa claramente, o sea, preguntarte una cosa claramente. Cuando se crea Izquierda Unida, cuando creamos Izquierda Unida, pues supongo que era un sueño pensar en una organización con 5 millones de votos y con con una presencia y con una diversidad importante. Y directamente te pregunto, desde tu punto de vista, presente y futuro de la confluencia con Podemos, de Unidos Podemos. No he entendido. Presente y futuro de lo que es la confluencia con Podemos, de Unidos Podemos. Bueno, pues te toca responder, Julio. Vamos a ver. Yo no he planteado una antinomia entre las acciones políticas y los programas. Parece ser que hay acciones políticas que no se corresponden con los programas. No necesariamente. Sí, pero no son muchas. Porque cuando yo hablo de programa, estoy hablando de política exterior, de la Unión Europea, de política económica, de política de repoblación forestal, de política de los recursos acuíferos, de política del mantenimiento y de la sostenibilidad. Si yo hablo de programa, que es todo eso, veo que haya muy pocas cosas que se puedan escapar del acuerdo, salvo que sea algo coyuntural. Y ya lo dije al principio, en acuerdos tácticos y coyunturales, porque claro que se hace. Pero casi todo el día, todo está en función de programas. Casi todo. Lo que pasa es que a veces pensamos que los programas son 4 cosas estrechas. Y ya estoy diciendo lo que hay. Al hablar de la Unión Europea, eso está en nuestros programas, por cierto. Izquierda Unida fue la primera que elaboró un programa alternativo a la Unión Europea. La primera. Y está ahí. Por tanto, las alianzas, si son coyunturales, por ejemplo, ocurre algo, hay la protesta por cualquier cosa en el extranjero, pues claro que firmamos un acuerdo. Pero casi siempre la inmensa mayoría tienen un elemento programático, siempre y cuando entendamos el programa como una acción que lo encoge todo, desde la economía hasta la cultura, pasando por los valores, por las alianzas, todo. Es difícil que haya un entendimiento que se escape a esa comprensión. Si hay alguno, puede darse, pero no creo que sean muchos. El PC, ¿quién me pregunta después? La segunda, ¿qué letra tengo? Me pasa como a Rajoy. El papel del PC dentro de la unidad de la izquierda. Yo es que unidad de la izquierda, la palabra ya me produce sarpullido. ¿Qué queremos decir? Habla el presidente. Pero vamos a ver. ¿Qué queremos decir de la unidad de la izquierda? Porque yo he oído con eso, por ejemplo, el PSOE y el PC se tienen que unir. Pues yo ya empiezo a dudar llamarla esa unidad de la izquierda. Yo no se lo llamo. ¿Qué es necesario pactar? Pues algunas cosas.
pero no le cambio el nombre. Una de las cosas que tenemos que hacer en la izquierda es llamarle a las cosas por su nombre. Tampoco llamar a nadie socialfascista, simplemente decir no. Esto no es unidad de la izquierda. Una de las cosas, uno de los principios de la izquierda es el siguiente. La izquierda sabe que a veces no podemos combatir el crimen. No podemos. Pero no digamos que es una buena acción. ¿Está claro? Por tanto, al hablar de la unidad de la izquierda, yo no la entiendo si no está vinculada a un programa. ¿Qué hacemos con la Unión Europea? ¿Qué hacemos con el crecimiento sostenido? ¿Qué hacemos con el incremento del PIB que no se vierte en la creación de empleo de calidad? ¿Qué hacemos, yo qué sé, con todas las políticas que están pasando? Todo lo que no sea eso, yo la unidad de la izquierda no la entiendo. No la entiendo. Puedo hablar de acuerdos coyunturales. En un ayuntamiento, ante que el problema que haga algo gordo, pues firmo el acuerdo, pero no lo llamo unidad de la izquierda, porque la unidad de la izquierda para mí es un concepto estratégico para cambiar la sociedad. Mientras esas condiciones no se den, yo puedo llamar alianza electoral, postelectoral, pero en la unidad de la izquierda, ¿y qué hace el PC? Bueno, pues el PC, una de las cosas que creó fue Izquierda Unida. Yo creo que fue uno de los momentos más importantes del PC, cuando el PC hace un gesto importante, cedió locales, cedió infraestructuras y dijo, este es mi proyecto. Y hay un momento, quiero darle la información, cuando yo llegué a ser secretario general, había 3 partidos comunistas, el grande, que éramos nosotros, el de Ignacio Gallego, PCP, y el de Santiago Carrillo. Y todo el mundo hablaba de la unidad, pero había un problema. Santiago Carrillo era enemigo total de Izquierda Unida, decía que era sectaria. El partido de Ignacio Gallego, que era el que aparentemente estaba más lejano de nosotros, era partidario de Izquierda Unida. Se zanjó, nos unimos con Ignacio Gallego. ¿Por qué? Porque el proyecto de Izquierda Unida era el del futuro. En consecuencia, el PC puso en ese proyecto mucho. Después las cosas han pasado muchas cosas que no vengo a contar. Por tanto, el papel del PC para mí es un papel de cómo yo concibo a la militancia comunista. Sería muy largo de explicar, pero yo tengo la referencia de la clandestinidad. Donde estaba un militante, estaba el partido. Y como no podíamos estar todo el día señalándonos como comunistas, pues nosotros en los sitios en que estábamos procurábamos ser los mejores. No decíamos que éramos del partido, porque si no llegaba el Guardia Civil y te llevaba. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué la seña de identidad todo el día la oye el martillo? Y yo soy comunista, comunista. Bueno, pues venga, vamos a demostrarlo. Yo estoy en contra de lo identitario, porque eso conduce a nada. Estoy con Marx, cuando decide el comunismo, como movimiento real que continuamente va superando contradicciones. Yo soy comunista. Y a mí nadie me ha oído hablar en unas conferencias sobre el comunismo. Pero pongo medidas, hago propuestas que conducen a eso. Porque si voy con la identidad por delante, puedo rechazar a gente que algún día puede venir. Y como comunista tengo que buscar que venga cuanto más gente mejor a remar en la misma dirección. En concreto, el PC, si apoya a Izquierda Unida, o apoya a otros movimientos que no son Izquierda Unida, y allí donde haya una organización en el conflicto lo apoya, ya está haciendo la unidad de la izquierda. Si lo que se quiere decir es que busque un pacto con el PSOE, ya he dicho que para mí eso no es unidad de la izquierda. Creo que he contestado. Esa es mi opinión. No estoy hablando es cátedra, mi modesta opinión. La siguiente, ¿por qué no se desempolvan los documentos? Yo que ya sabes por qué. Porque me ha pasado hace 4 años que me llaman que haga un papel sobre el proyecto federal que podemos tener. Digo, si ya está hecho el papel, está hecho en el año 96. No se sabía que existía ese papel. No se sabía que había 113 medidas. Uno de los dramas, os voy a contar una anécdota para que nos riamos un poco, porque esto si no es muy... Cuando me operaron, en el año 99, pues estando convaleciente, estaba entonces Rouco Varela, de arzobispo de Madrid. Y por lo visto el señor cardenal
tenía la costumbre de visitar a los enfermos del Ramón y Cajal. Y me llaman y dice, señor Anguita, que el señor cardenal... Pues, ¿qué pase? No voy a ser yo menos educado que él. ¿Qué pase? Sienta. Bien, como no pasábamos otras cosas, pues fue discurso cortés y agradable. Y dice el cardenal una cosa, señor Anguita, es un trabajo esto tremendo, porque las pastorales son los informes, que eso le llaman pastorales. Las pastorales, los párrocos no la leen, no llega, como mi informe, señor cardenal. Era el mismo mal. ¿Qué ocurre? Que en una práctica política que tiene mucho que ver con el sesgo que tomó, cuando yo he hablado del sesgo de 79 no he hablado por capricho, el sesgo que tomó de hacerlo todo en función de las elecciones. ¿No habéis dado cuenta de que solamente existen elecciones? Entonces, ¿qué pasa? Que los papeles que obligan a pensar, que obligan a discutir, no se leen. Yo tengo mi experiencia de coordinador general, yo he procurado siempre que los camaradas de la dirección tuvieran el informe un mes antes. No lo han leído algunas veces. O llegar a la reunión diciendo cosas que no estaban en el informe. ¿Pero por qué? Pues en alguna ocasión porque como las discusiones y debates de Izquierda Unida eran ante los medios de comunicación, cosas que no ha hecho nadie, pues había quien salía, hablaba el primero para quedar bien y después se iba. Entonces se hablaba para afuera. ¿Por qué? Porque hemos tenido en el interno de Izquierda Unida una cultura que se manifestó en el 40% cuando el Tratado de Maastricht, donde estaba luchando y trabajando para el inglés. ¿Quién era el inglés? El inglés era el Partido Socialista Obrero Español. No quiero reducir cosas ya de un pasado. Entonces, esa cultura siempre ha estado ahí. Esa cultura pendiente de lo que diga la prensa. Y estamos ante un inmenso error. Hoy se hacen las cosas por Twitter. Eso es un disparate. Donde esté la reunión de gente debatiendo, eso no hay Twitter que lo pueda superar. No puede ser. Porque el Twitter es un momento, mientras que el otro es un debate, una discusión, una reflexión. Y hoy la política se hace en función de la imagen. Tremendo error. Yo sé que no salimos en los periódicos, pero al final podemos. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no gusta, pero cuando Herri Batasuna era Herri Batasuna, era una organización de masa y estaba en la calle, ocurría algo a los 5 minutos. Yo le envidié a Herri Batasuna esa capacidad de movilización. Y se la sigo envidiando. Entonces el poder le tenía miedo. Yo tuve una vez un enfrentamiento con el obispo de Córdoba. La gente me puso verde, el clero, la buena gente. Pues bastó que se redactasen 3 folletos, muy bien, y se repartiese por la militancia en Córdoba, el obispo se cayó. ¿Sabéis lo que son miles de militantes repartiendo una información a la gente en la calle? ¿Sabéis lo que fue la militancia en Madrid? Repartiendo en la boca de los metros un folleto llamado Propaganda y Hechos, desmontando el tema de la pinza. De 5 diputados que teníamos pasamos a 6 en Madrid, porque fueron miles de militantes, y cuando miles de militantes reparten un folleto bien explicado, no insultando, la gente lo coge y lo lee. Esa es una fuerza que ningún periódico puede parar, porque está comprobado que la información de boca a oreja en la escalera, en el trabajo, funciona más que lo sale en el telediario. En el telediario es una información y al día siguiente hay otra que la borra. Mientras que la aconseja, como se diría en un lenguaje antiguo, va creando cuerpo, va creando opinión. Ese es nuestro lugar. Porque nosotros no tenemos nada que hacer. Están con ellos. Lo nuestro es ese lugar innombrable en donde ocurren las grandes transformaciones que después se demuestran en las votaciones. Pero esta gente, ¿por qué ha votado esto? Ahí está nuestro sitio. Y eso sí es que trabajo. Pero es donde podemos ganar, mi opinión. Aquí se ha dicho, por favor, repítemelo otra vez, que yo escribo tan rápido. ¿Cuál? Estamos en la de la agricultura, los agricultores. Sí, bueno, es que el mundo rural hoy no da satisfacciones. Sin embargo, es muy importante. Digo que no da satisfacciones porque nosotros hemos acuñado un discurso que está pensando nada más que en el discurso de la España industrial. Sin embargo, hay un discurso
que tenemos que asumir, el de la soberanía alimentaria y el de la sostenibilidad. Y decirle al campesino que su siembra, sus productos, su cuidado, van a merecer unos canales de comercialización, van a merecer acabar con intermediarios, hay que trabajar con ellos para conseguir que cambien determinadas posiciones y es un trabajo muy difícil. Y dan pocos votos, porque son pocos. Sin embargo, incluso para los que vivimos en las ciudades, el tema de la agricultura y la vuelta a determinados modelos de subsistencia va a ser fundamental. Lo de los huertos en las ciudades es algo que está avanzando, una vuelta a situaciones donde se pueda vivir mejor en un campo, de una agricultura moderna no quiere decir con abono, sino una agricultura ecológica, y ese mundo no teníamos que haberlo abandonado. En Andalucía fue nuestro durante un tiempo, con el tema del jornalero, pero más allá, el Partido Comunista de España en Andalucía no creció entre los jornaleros. Paradójicamente, el Partido Comunista de España creció con los campesinos, los pequeños propietarios, y la política del partido siempre con los campesinos. Me refiero al pequeño que tiene poca tierra, que tiene poco, que se las ve con dificultades. Creo que es uno de los lugares que no se había hecho y sobre todo también a veces vamos con nuestro discurso del cinturón rojo de Barcelona. Yo he mantenido la opinión de que Castilla y León, por ejemplo, no están de derechas como parece. Lo que no podemos hablarle como si le habláramos al obrero de Cataluña. El pobre pechero castellano, el que ha pagado el pato siempre de sostener la monarquía borbónica y la monarquía de los Austrias, ese el que ha soportado, machacado, los demás no han soportado el peso de la corona, ese, en cuanto le hable, otra vez, en cuanto le hables, estará con nosotros, siempre y cuando vea que tienes interés. Te has saltado. La seña de identidad yo creo que he hablado, ¿no? Vamos, que a mí no me gusta el identitarismo, no. Y después, el frente... Bueno, vamos a ver. Voy a comentar un dato que Juan es amigo y compañero de Córdoba, no es la CLA. El verano pasado, Juan me dijo que unos compañeros de Podemos y de Izquierda Unida querían hablar conmigo. Son gente que vive en la parte oeste de Córdoba. Son barriadas periféricas que puede haber en torno a 50.000 habitantes, pero estos son unos 20.000. Y decían que ellos no querían ver que Unidos Podemos fuese solamente una alianza electoral por la cabeza, cosa en la que estoy de acuerdo. Lo he escrito en Mundo Obrero, que hasta que no trabajen las militancias juntos, eso de Unidos Podemos es simplemente algo cogido con goma de pegar, y no mucho. Porque si eso no se remedia, cuando lleguen las listas de las municipales, eso va a ser el campo de Agramante. Luego, si antes no hay estructura, y entonces quedamos a un acuerdo, el acuerdo es que yo haría un documento, se ha hecho, y va a haber una asamblea donde los compañeros van a exponer de Izquierda Unida y de Podemos, van a elevar a la dirección que se establezca un proceso donde las militancias comiencen a trabajar. Y no va a ser fácil, porque hay odio en algunos sitios, ya lo sabemos. Pero mientras ambas militancias y los de ECU no trabajen desde la base, lo de Unidos Podemos no pasará de ser un apaño, y digo la palabra apaño electoral. Si no, no hay. Y sobre todo lo vais a ver en las próximas listas electorales, cuando salgan ya los intereses de las señas de identidad, mientras no haya habido contacto. Es que yo conozco casos de diputados que han salido en nombre de una fuerza política y los de la otra no lo consideran su diputado. Si fuimos los dos juntos, ese es tu diputado. En consecuencia, yo creo que si no es así, yo no le veo futuro. ¿De qué que os diga? No aguantamos las próximas elecciones municipales. ¿Por qué? ¿Hay problemas? Sí. Nosotros, los del Partido Comunista de Izquierda Unida, venimos de una cultura, con sus grandes aciertos y sus fallos. Y Podemos es una fuerza política, en cierta medida, de aluvión, de gente muy voluntariosa, que le falta esa cultura de partido, pero que tiene, sin embargo, otras virtudes. Pues tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos. Eso es preferible, ese entendimiento, y después que vengan más gente, incorporándolo pacientemente,
para construir la alternativa. Pero os digo sinceramente, si eso no se hace, no le veo futuro a esta alianza, salvo un acuerdo que firmen Pablo y Alberto, con el cual los dirigentes se comprometen a unas acciones parlamentarias, pero eso no es crear la fuerza de cambio. Me habéis pedido la opinión y yo la doy aquí y la he dado también en otros sitios, claro. No sé si tenemos Yo creo que tiempo. ya lo que viene es tomar una copa de vino. Sí, de hecho ya es la hora de la comida, como sabéis nos organizamos por turnos, empieza ahora el primer turno de comida y habrá tiempo de seguir con el debate entre nosotros. Muchas gracias por todo y hasta la tarde.